Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le doy gracias por esta nueva oportunidad que me concede de predicar su palabra. Leo en los Hechos de los Apóstoles el capítulo 16, del verso 22 al 34. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Este pasaje nos revela uno de los muchos acontecimientos que sucedieron en la iglesia primitiva cuando se predicaba el Evangelio y había tanta persecución contra ellos. Pero a pesar de todo aquello, habían grandes milagros, grandes sanidades. Pablo, en su recorrido que hacía diariamente a distintos lugares, aconteció que mientras ellos iban a la oración, salió al encuentro una muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a ellos, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquellos que se lucraban con lo que hacía esta muchacha, ganaban dinero por lo que ella adivinaba. Cuando Pablo pidió a Dios que sacara ese espíritu de adivinación de esta muchacha, porque todos los días le interrumpía gritando y era un estorbo para que Pablo pudiera desempeñar bien su ministerio. Entonces, estos hombres, como se vieron que ya no iban a tener ningún beneficio de parte de esta muchacha, llevaron a las autoridades a Pablo y Silas. Y ellos los llevaron porque cuando los presentaron, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es decir, calumniando a Pablo y Silas porque se sintieron ellos perjudicados de los beneficios que recibían. ¿Cuánto tuvieron que sufrir? El pueblo se agolpó contra ellos y las autoridades ordenaron azotarles con mucha crueldad y ordenarle al carcelero que los llevara y los colocara en un lugar seguro. ¿Qué sucedió? Ellos, estando adoloridos después de todo este castigo injusto que habían recibido solamente por el hecho de predicar el Evangelio, en la noche oraban a Dios y también cantaban. Y los presos que habían les escuchaban. Cuando están en esto, escuchando a estos hombres de Dios, vino un gran terremoto que remeció los cimientos de esa cárcel y se soltaron, se cayeron las cadenas y se abrieron las puertas. El carcelero, cuando despertó y se da cuenta de esta situación, él quiso quitarse la vida, por eso que sacó la espada para quitarse la vida. Pero Pablo le dijo: a gran voz no te hagas ningún daño. Estamos todos aquí. Entonces el carcelero, al ver esta situación, a ellos se acercó y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todo lo suyo, y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Dios permitió que estos dos hombres, Pablo y Silas, tuvieran que sufrir injustamente, ser azotados, heridos, para que le predicaran a esos presos que habían en esa cárcel y también le predicaran al carcelero. Y vemos que este carcelero, atemorizado, les dijo a ellos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se interesó. Dios habló por ellos y le predicaron el Evangelio. Él se conmovió de verlos heridos, machucados, pero que a pesar de todo eso oraban a Dios y tenían ánimo de cantar. Le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa, y todos fueron bautizados. Como Dios, por amor a las almas, por amor a esos presos que estaban en esa cárcel y por amor al carcelero, estos hombres tuvieron que llegar injustamente a esa cárcel para que el carcelero creyera en el Señor y toda su casa hubiera alegría, hubiera gozo. ¿Qué relación tiene la palabra de Dios con estos tiempos? Los que están escuchando, ¿cuántas veces habrán recibido la palabra de Dios sin darse cuenta que los que le predican
algunas veces a lo mejor tienen muchos problemas, más que usted, persona que escucha, algunas enfermedades, problemas de distinta índole, problemas económicos, pero a pesar de todo ello, se predica el Evangelio para que las personas crean en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra de Dios sin saber que el que le está predicando a lo mejor tiene un grave problema o a lo mejor sufre de una enfermedad incurable, pero que mientras tiene fuerza y ánimo va a predicarle el Evangelio a otro? Usted en esta hora está escuchando la palabra de Dios. Hoy el Señor le está diciendo a usted que busque a Dios. Es bueno que usted se pregunte, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Se interesa usted por la salvación de su alma? ¿Se interesa usted, persona que escucha, porque Dios le perdone su pecado? ¿Se interesa usted que Dios la reciba como su hijo, como su hija? Y que le dé la bendición de que un día estar delante de la presencia de Dios. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Nada más que creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo a Él como único y personal Salvador. Hay vida eterna, hay salvación y hay una oportunidad para usted. No deje pasar por más tiempo la invitación que le hace Dios hoy día por intermedio de mi persona. Pero ¿cuántas veces habrá escuchado? Si hoy oyere mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón, porque a lo mejor mañana puede ser demasiado tarde. Le invito a que se interese por la salvación de su alma. Hay que aceptar a Jesucristo como personal Salvador, arrepentirse de los pecados, pedir perdón a Dios, y Dios al que viene a Él no le echa fuera, todo lo contrario, lo recibe y lo considera su hijo. Que esta palabra bendita llegue a sus corazones y sea un motivo de salvación. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Crea en el Señor Jesucristo y alcanzará la salvación. A este Dios bendito sea toda la honra y la gloria, ahora y para siempre. Amén.